Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Buenas noches, queridos radioescuchas. Nos encontramos nuevamente en su programa Hemisferios a través de La Nueva República. El día de hoy, el miércoles 3 de julio del 2019, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, repito, a través de Radio La Nueva República. Muchas gracias a Mona Lisa por prestarnos este espacio una vez más para poder reunirnos con ustedes, queridos radioescuchas, y abordar varios temas de interés general, de interés político para nuestra nación, tanto de índole nacional como internacional, y ahora sí también internacional va a tener que ser, porque están pasando muchísimas cosas y nos alegra mucho estar de nuevo con ustedes a través del internet, a través de la red social Twitter. Muchos saludos a nuestros compañeros de La Nueva República que seguramente se encuentran en el chat y que por razones técnicas seguimos sin poder ver, y también un saludo a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen en internet en general. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Nos tardamos un poquito menos de lo que generalmente nos estábamos demorando en venir al aire otra vez con ustedes, pero aquí estamos en esta fresca y veraniega tarde de este 3 de julio, y pues empezamos con música, con la banda Los Super Elegantes, una banda alternativa formada en Estados Unidos por una mexicana y un argentino, con la canción, pues no sé cómo calificar música, si es rock, es pop, es post-punk, alternativo. La verdad es que no sé muy bien de qué se trata. Esta canción, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un cover de una que ya había tenido éxito a principios de los años 80. Les debo el nombre de la banda original, pero el arreglo que los Super Elegantes le hicieron está bastante bien. Y con esta canción tuvieron una participación muy destacada en el Festival Vive Latino del 2006, si mal no me acuerdo, sí, 2006, 2007, estuvieron participando y tuvieron una presentación en vivo bastante buena y bastante celebrada. Y bueno, ahí están los Super Elegantes con la canción Dance, para empezar de manera movida, porque movido también está el ambiente político, por supuesto, en este proceso de adaptación que está sufriendo México al nuevo gobierno denominado la Cuarta Transformación, y que pues yo creo que durante mucho tiempo será, a excepción de que planeemos alguna otra cosita especial, pues de lo que se nutran nuestros programas y nuestra crítica, porque obviamente es el país donde vivimos y están pasando cosas muy relevantes, salvo que alguna vez, repito, programemos algo en particular acerca de otro tema, de algo internacional o de otro tema un poquito más cultural, un poquito más teórico. En fin, ya veremos. Antes acostumbrábamos a hacerlo, pero desde que desde las elecciones pasadas y la campaña presidencial, pues lo que ocupa nuestra atención obviamente es el asunto del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación y todo lo que está sucediendo. Y le doy la bienvenida a mi compañera Marta, que está en los controles, en los micrófonos y en el análisis. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ulises, buenas noches a ti, buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí, gracias a la Nueva República por brindarnos este espacio para poder ofrecerle nuestros comentarios, nuestros análisis, nuestras reflexiones sobre lo que sucede en nuestro país en este momento, desde el ámbito político en esta ocasión. Pues comencemos, Ulises, porque pues tenemos poco tiempo y muchas cosas de qué hablar. Hace un año
casi un año, unos días, porque fue el 1 de julio de 2018, ganó la presidencia, ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena y todo el movimiento que desde abajo, desde hace mucho tiempo luchaba por ese objetivo, y lo logró. Hace un año, todavía unos meses antes teníamos, y todavía semanas antes, y gente todavía el mismo día no lo podía creer, teníamos pues mucho temor de que otra vez no se llevara a cabo lo que se estaba buscando, obtener la presidencia en buena lid, con los medios democráticos, con los medios que en nuestro país se han instituido desde hace algunos años, porque bueno, sabíamos que las instituciones estaban tomadas por el PAN, por el PRI, por el INE, por todos estos funcionarios que a modo, por toda la maquinaria electoral, el dinero, los recursos que tenía, de los que ha hecho uso el sistema para no permitir una verdadera alternancia, una verdadera transformación, una diferencia en el partido que llegue al poder, y pues se logró. Teníamos mucho miedo, mucho temor, pero lo logramos con una gran alegría, que de manera pacífica pudiera haber un cambio, de veras un cambio, no como la vacilada que hubo en 2000, Ulises. Habrá quien diga que no es cierto, que es más de lo mismo, pero bueno, ya después de 7 meses de todo lo que ha pasado, vemos que no ha sido para nada lo mismo. Por más que quieran meterlos a todos en el mismo saco, es imposible. Hay argumentos sólidos para afirmar lo contrario, con sus claroscuros, con sus pros, con sus contras, con sus aciertos, sus desaciertos, y que hoy comentaremos esta noche. Creo que es un buen momento para hacerlo, Ulises, un análisis de lo positivo y de lo negativo de estos 7 meses de gobierno. La primera hora creo que la dedicaremos a eso, a menos que se entrecrucen, pero quizá por cierto método vamos a tratar de que la primera hora hablemos de lo positivo y la segunda nos dediquemos a lo negativo. Vamos a ver si es posible seguir este método. No planea las cosas, pero pues se van intercalando los comentarios, las ideas, y pues a ver, Ulises, ¿qué sucede? Sí, yo hubiera querido que primero fuera al revés, que habláramos primero de lo negativo y rematar con lo positivo, pero hay que reconocer que esa es una estrategia retórica. Entonces vamos a hacerlo de la manera en que tú dices. Vamos a rematar con lo negativo para sacar esas conclusiones, y es necesario que nosotros también hagamos un balance. Esto es más bien una concesión que un ejercicio de autocrítica, porque en realidad en el ambiente general de la opinión pública y de la comunicación mediática hay demasiados, ¿cómo les dicen ellos? Contrapesos, ¿verdad? Sí. Hay demasiados contrapesos, es decir, tenemos una serie de poderes económicos, de los cuales, por cierto, algunos tuvieron bien a bien estar ahí en la celebración en el Zócalo de AMLO, lo cual no significa que no tengan la tentativa eventualmente de seguir golpeando a este gobierno, de que si sus intereses no se llevan a cabo, también seguirlo criticando y seguir fomentando una guerra mediática en su contra. Pero son bastante poderosos estos empresarios, estas corporaciones, y ellos son los que detentan en este momento el mayor de los poderes, que es el poder económico, tanto que pues es difícil ver hasta dónde se está equivocando AMLO y hasta dónde este sistema, ya lo analizaremos en el programa, este sistema tal como está diseñado también le impide, por más que quiera, avanzar en todos estos cambios y reformas que está llevando a cabo para provocar una verdadera transformación en el país. Y estos empresarios tienen a los grandes medios, tienen a las grandes empresas de medios a su favor. La mayoría de ellos están en una constante actitud de golpeteo, están en una constante actitud de crítica no siempre racional, de ataque frontal y de arrinconamiento de la opinión pública, en el sentido de que hay un formidable trabajo de selección de noticias y de información que es manipulada y estructurada de forma que lo peor de este gobierno sea lo que prevalezca, y hasta lo que no es peor, hacerlo lo peor también ante ojos de la gente, ante ojos de la corriente de opinión, y así ir
fermentando un ambiente que a las elecciones intermedias y ya al inicio, dentro de unos 3 años de la carrera presidencial para el 2022, pues logre desprestigiar y logre disminuir los niveles de aceptación lo más que se pueda y evitar así la continuidad del proyecto, que pues realmente no les está quitando tanto a todos estos grandes poderes fácticos, pero ya sabemos que ellos siempre van por todas las canicas en este ejercicio tan potente de la codicia que generalmente aplican y que generalmente con el que generalmente se mueven dentro de la sociedad a la que pertenecemos, y no solamente en este país sino a nivel mundial. Ese 1% no quiere soltar prenda y cualquier pérdida se le hace una afrenta, y en ese plan están, aunque debemos aceptar que hay cosas que se están haciendo que no pocos intereses están tocando de todos estos poderes fácticos. Entonces, pues ellos tienen todo el poder mediático, tienen toda la fuerza de los medios de comunicación con los mayores recursos posibles, y dirán, pues ustedes que siempre dicen que ya no es necesario dentro de toda esta situación asimétrica, que aún así nosotros estemos haciendo también hincapié en lo que es negativo de la gestión actual. Nosotros también pensamos que a pesar de eso, y no lo hacemos por contrapeso, pero sí, de contrapeso en el sentido en el que la derecha dice, pero creemos que sí es necesario un ejercicio de autocrítica, precisamente porque uno de los ataques más comunes es que la gente que está dentro de la Cuarta Transformación la apoya o la ha promovido desde las elecciones antepasadas, carece de todo ejercicio de falsación, de todo ejercicio de autocrítica, de todo ejercicio de autoexamen, y yo creo que de repente no afecta en nada ni contribuimos a nutrir la información o desinformación de los grandes medios de comunicación si nosotros también nos ponemos en el plan de hacer una revisión, un examen y un análisis de aquello que no está funcionando, de aquello que creemos que podría estar mejor y de aquello que creemos que de plano no se debería de hacer. De vez en cuando no está mal, es sano, y en este momento yo creo que tendríamos que llevarlo a cabo, como mi compañera Marta acaba de decir. Entonces empezaremos pues, por nada más un apunte. No podemos olvidar y debemos agregar a todos estos, a este poder fáctico, este poder económico que por ende tiene los poderes mediáticos, el poder mediático, estos medios que hacen muy difícil poder distinguir cuando una noticia en contra de AMLO es cierta o no. La mayoría ya últimamente están haciendo uso de noticias falsas todavía más que antes, pero mientras ya difunden el rumor y después se aclara que no es, pero pues mientras tanto ya metieron cizaña y es difícil remontar, porque como digo, a todo esto hay que agregar a la gente que supuestamente más allá de la derecha, de estos poderes mediáticos, es la gente que se posiciona de una manera, no es que no critique, porque sí considero que hay críticas válidas y que lo argumentan bien, y que no se dejan llevar nada más por las noticias estas de la derecha, los ataques viscerales y desinformativos que emite estos medios de comunicación. Esos son muy válidos, pero son pocos, realmente son pocos. Si uno los analiza, por ejemplo, en Twitter son muy pocos. Están esos otros que se dicen de izquierda, que se dicen simpatizantes de AMLO, que ellos quieren mucho a AMLO y que ellos votaron por AMLO y les cae muy bien AMLO, pero que no pueden dejar de ver lo malo, las cosas malas, y que la gente se enoja si ve esas cosas, si lo dicen la gente de que apoya a AMLO. Es que si cuando emiten esa crítica se basan en las mismas noticias que después ya se consideran fake y no las analizan siquiera, creen lo peor de AMLO, ni siquiera le dan el beneficio de la duda esos supuestos simpatizantes, pues ¿cómo los puedes tomar en serio? Y no es que te enojes, lo que pasa es que se enojan
si tú les contestas y dicen que tú eres el que no quiere entender, cuando se están basando en las mismas noticias, en las mismas falsedades, en las mismas omisiones, en las mismas desinformaciones, y además no reflexionan quién está emitiendo eso, qué intereses están tocando, no les, nada más de bote pronto, AMLO va a nombrar secretario de Medio Ambiente a Manuel Velasco, y corriendo van, o sea, ni siquiera pueden pensar que ya ni es por buena gente AMLO, o porque no viene al caso, o que no está en eso su tónica, no lo ha mostrado, pero pues hay que creerlo y hay que hacerle caso a Julio Astillero cuando dice que ya casi le está poniendo la banda presidencial, y a rasgarse las vestiduras sin ponerse a pensar que ante todo AMLO es un hombre que ha demostrado ser muy inteligente. ¿Por qué se va a meter en una bronca de ese tamaño, Ulises? ¿Qué necesidad meterse en una bronca con el EZLN, con todos los que dicen que es de lo peor Manuel Velasco? ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué no se esperan tantito? ¿Por qué no se tranquilizan un poco para ver qué sucede? Por lo menos una hora, 2 horas, para ver qué pasa y no dejarse llevar. ¿Cómo los puedes tomar en serio? ¿Cómo? Bueno, unos se enojan, otros se indignan, pero otros, disculpa, pero te da risa, pero por ellos, porque pues, ¿por qué voy a tomar en serio lo que dicen ellos nada más porque votaron por AMLO, porque quieren mucho a AMLO, porque creen a AMLO, pero tienen que ser críticos si dicen las mismas tonterías que los de la derecha y se basan en su información? Pues no, perdón, pero no puedes tomarlo en cuenta. Entonces todo un cóctel, y ya ni se diga de esas disque celebridades como Pati Navidad, como Zabaleta, que bueno, ahí también tienen la culpa ellas, sino todos los que hay por celebridad, porque les gusta, caen en lo mismo que le echaban la culpa a las mujeres que les gustaba Peña Nieto. Qué bueno, que les gusten, que sueñen con ellas, que fantaseen con ellas, pero ya darle coba y hacer se emocionan porque pueden hilar dos frases que parecen inteligentes, y ya con eso y se emocionan, las influyen y las retuitean y le dan más coba, pero bueno, cuando al final saben que ya se decepcionaron, también por puras noticias, ni siquiera con un análisis serio, sino con la misma basura informativa que lanza la derecha. Y pues bueno, pues ya insultarlas, hacer un drama, pero darles más audiencia y hacer todo un relajo y perder el tiempo, sobre todo perder el tiempo como si no hubiera cosas más importantes. Bueno, supongo que se entretienen, ¿verdad? Porque esos duelitos de hashtags y todo lo que está haciendo a veces no son nada serios, últimamente ya son demasiado aburridos, pero pues bueno, si prefieren eso a ver el fútbol o porque eso sí se sienten superiores moral e intelectualmente porque ellos están aquí haciendo esos duelos de hashtags y no ven el fútbol, o sea, ya también, ¿cómo puedes tomarlos en serio? Entonces vemos que es por todas partes esta información y toda esta tergiversación que a veces es muy difícil, como bien señalas, saber en serio qué es lo que está haciendo mal AMLO, no tomar en cuenta todas las circunstancias, todo el contexto, el enemigo y los intereses tan enormes que se enfrenta, como se enfrentó antes de las elecciones, como se enfrentó durante toda su lucha para llegar a la presidencia, y que sigue siendo, y ahora todavía más, porque ahora sí tiene el poder, un poco de poder para tocar intereses y no les está gustando nada. Si analizamos la mayoría de las supuestas injusticias que está cometiendo AMLO, vemos casi levantamos una piedra y es corrupción, dinero dirigido a organizaciones privadas, otorgado a empresas que no ayudaban en nada a la mejora de la mayoría de la población, del bienestar de la población, pero eso sí, ayudaba a ser muy ricos y a que se la pasaran muy bien unos cuantos, y no solo políticos, principalmente quienes mueven los hilos, el poder económico, dices. Entonces sí, bueno, vemos que todo esto hace un poco difícil el análisis tanto positivo como negativo, pero intentaremos con argumentos y reflexiones y comentarios pues hacerlo. Ulises, adelante. No, sí, es realmente es la estrategia que de que el poder en turno, el poder económico en turno, y no en turno, sino el poder económico, el statu quo que generalmente está posicionado aquí en México, es su estrategia. Crear la incertidumbre, lanzar una fake news, una verdad a medias, la información sesgada y manipulada con la intención del desprestigio y de la devaluación de la imagen del presidente, de su gabinete y del gobierno,
y ante un público que generalmente no es mucho de análisis y que en argumento de falacia, más bien en falacia de autoridad, porque lo dice Milenio, porque lo dicen esos periódicos, que porque tienen recursos, que porque tienen poder, que porque tienen un sustrato económico, ya se merecen toda la credibilidad, cuando no es así. Y es por ello que nace esta nueva fauna del quien apoya a AMLO, ¿no? El votante de AMLO, pero que en aras de ser crítico repite las letanías de la derecha. Y es un asunto bastante complicado, porque toda la mañana es un bombardeo, ominoso, es un bombardeo inmisericordia por parte de todos estos generadores de información o de desinformación, y es muy difícil que el gobierno con menos recursos, porque véanse la situación asimétrica, vean a todos aquellos que creen que quien está en el poder, quien tiene la autoridad, quien en este momento maneja los hilos, quien en este momento supuestamente tiene la capacidad de manejar la información a su favor, vean quién es. No es la persona que está en el gobierno, no es la gestión que está en el gobierno, son sus adversarios del poder económico quienes tienen toda esa capacidad, igual que en Venezuela. Estamos viviendo un asunto que ya tiene rasgos de Venezuela, en donde los grandes empresarios y los grandes poderes económicos son quienes detentan también el poder mediático y hacen lo que quieren y lo que se les pega la gana, y no hay contrapesos, no existen los contrapesos necesarios para que la gente pueda tener en serio la formación de un criterio y la información necesaria, ya no objetiva, porque eso no es posible, pero que por lo menos tenga las dos versiones para realmente formarse una opinión más o menos lúcida y poner en la balanza estas dos versiones del asunto. No es posible, es un asunto bastante complicado, y el gobierno parece que, platicaba con Mona Lisa, el gobierno parece que en este momento no lleva las de ganar en esta batalla, porque pues bueno, no quisiera yo empezar con esto y lo guardo para la otra, pero doy un adelanto para la siguiente hora, que es la evaluación negativa. La honestidad del presidente y de algunos de sus elementos no es suficiente ni provee de manera mágica la fuerza para que todo esto se lleve a cabo. Por sí misma no va a ganar estas batallas mediáticas, pero eso lo dejamos. El día de antier se llevó a cabo el AMLO Fest, que es la celebración popular por el aniversario de la victoria de Andrés Manuel. Lo importante realmente fue el informe que presentó, en donde de manera sistemática y rigurosa juntó todos los datos duros que generalmente no se encuentran presentes dentro de las conferencias mañaneras. Ahora sí es una recopilación estratégica de información con todos estos datos duros, con toda esta información métrica y numérica, y prácticamente se dedicó a dar un muy estructurado informe sobre los avances del gobierno y sobre los puntos positivos y sobre los logros patentes y demostrables con evidencia estadística que se han logrado. Y este conjunto, esta lista de datos fue nada más y nada menos que curada, por decirlo de alguna manera, fue revisada y evaluada en su veracidad por el periódico El Financiero, que no es pro AMLO, ni mucho menos, no es precisamente amigo mediático de esta gestión, y el resultado fue un balance bastante positivo, en donde se encontró, sean aproximadamente, yo me acuerdo, como unos 20 puntos, unas 20 cargas de información, unos 20 impactos, y de esos 20 impactos resultó que en uno no estaba de acuerdo el periódico El Financiero, que era la evaluación de la inflación, lo cual es normal porque la evaluación de la inflación es muy difícil, muy complicada, muy manipulable también, muy ambigua, y hay diversos tipos de inflación que cada uno se tiene que medir y que influye en el otro tipo o la otra versión de la inflación,
Entonces ahí sí se puede prestar a varias interpretaciones, pero aún en ese punto no falló definitivamente en contra el periódico El Financiero, y había otro en donde creo que sí le dio un punto negativo, pero que también estaba en cierta ambigüedad. En general, en un 95%, el balance de este periódico fue negativo. Yo me imagino que estaban buscando la forma de encontrar algo que no consistiera, que de encontrar alguna incongruencia, alguna manipulación bastante evidente, pero al parecer el periódico El Financiero, ante datos económicos y estadísticos macro y micro, tenía que pronunciarse, no podía quedarse afuera, al igual que El Economista, porque son periódicos especializados incendientes a ese rubro, y era su obligación, y para su target, para su público, presentar un reporte y un informe acerca de lo que se dijo en la conferencia, en el informe de Andrés Manuel, esta alocución de Andrés Manuel. Y al parecer, pues no les quedaba de otra que publicar los resultados, y no encontraron nada grave, no encontraron nada inconsistente, no encontraron nada que no tuviera evidencia, y eso fue un gran golpe para todos aquellos que esperaban que precisamente estos medios fueran los que detectaran una serie de incongruencias y una serie de manipulaciones que les dieran material para poder seguir desprestigiando al gobierno en esta campaña tempestuosa, que no tiene descanso, porque no descansa, tiene gente trabajando las 24 horas del día por relevos para revisar cada uno de los movimientos que se hacen en todo el país. Están muy organizados y ahora sí no pudieron encontrar absolutamente nada, y bueno, por eso han estado relativamente callados en cuanto a estos datos que presentó el gobierno, porque no han obtenido todavía, yo creo que ahora les va a ser más difícil, no han obtenido ninguna forma de poder atacar, criticar, más allá de criticar, de poder denostar y de poder restarle estos logros al gobierno. Entonces, ese es el primer balance positivo. Hay que hacer un balance al año, no del gobierno, pero sí de la victoria en las elecciones, en donde ya de alguna manera se empieza a gobernar. Y nosotros, bueno, yo en este momento quisiera empezar precisamente, Marta, por este conjunto de datos que presentó Andrés Manuel, y este conjunto de datos que resultaron bastante válidos ante el examen riguroso de un periódico que no es precisamente afín al gobierno, que al contrario muchas veces ha presentado tanto en prensa escrita y digital como en televisión mucha información y muchas opiniones que son contrarias y que van directo a descalificar todas las estrategias económicas del gobierno en turno. Entonces, ahí está, yo creo que sería bueno para empezar acierto que se apunta el gobierno, y sobre todo dando una sorpresa porque no se espera, bajo la costumbre que tiene Andrés Manuel de no tener lista de información, y esa es una de las cosas que me gustaría comentar si me da tiempo la otra hora, o la parte que nos toque de la evaluación no necesariamente favorable. No cuenta con los datos a la mano, y eso es un gran riesgo para el desprestigio en las conferencias matutinas. Ahora rompe con esa costumbre, con ese hábito que ya había de alguna manera implantado en la opinión pública, y se presenta ahora sí con todas las evidencias y con toda la información pertinente para poder hacer las cosas bastante bien y dar una información y contenidos sistemáticos, congruentes y útiles para evaluar cuáles son los avances de su gobierno. Bueno, ese también era un mito, porque yo que escucho por lo general las conferencias mañaneras, es imposible, nadie, ningún ser humano puede tener todos los datos a la mano. Son preguntas al azar, de repente lo cuestionan sobre asuntos que pues nadie podía prever, y no podía tener toda esa información, pero sí da bastante, tiene conocimiento de muchas, y en todo caso le dice, en un momento se las da Jesús, de comunicación social, la persona encargada de comunicación social, o ya se les da la información después, porque la quieren además precisa, exacta, y son varios datos, no puede tener todos, pero en general si los
brinda. Pero qué bueno, como bien señalas, que ahora sí se tardó como 1 hora y media todo un catálogo de los logros en datos, en esas cifras que les fascina a los dataístas de hoy, que están inmersos por doquier, también incluso en el gobierno de AMLO, y pues ahí se los brindó. Y lo curioso es que ninguno así no fue columna, titular, primera plana, pues porque no vende, y no está en la tónica de estos periódicos que están en contra de AMLO, la verdad, están en contra de su gobierno, y pues además lo que les gusta es el morbo, los datos feos y tergiversados, y pues estos no ameritaron para ellos un titular. Así se fueron por otras situaciones, que cuánto costó el AMLO Fest, que invitaron a Slim y cosas que saben que pueden molestar a la izquierda, y bueno, a la derecha les dan bastante cuerda. Pero sí, ese es un gran logro lo que llevó a cabo AMLO en ese día, todos esos datos que bueno, ya los han desglosado, como es esto, el financiado intentó encontrar las incorrecciones y realmente fueron en todo caso mínimas, no, el balance al contrario fue que decía la verdad, y es impresionante todo lo que ha hecho en estos meses, porque hay que recordar también que parece que ya había más tiempo, porque todo el periodo en el que fue presidente electo estuvo trabajando, no se fue como Fox a un yate de Roberto Hernández a pasarla bien, no estuvo ahí jugueteando como otros, no, se encargó desde el principio por todo lo que quiere hacer a dedicarse a su trabajo. Ese es un punto a su favor. En el análisis queda demostrado su capacidad de trabajo diaria, está dedicado a gobernar, a tratar de cumplir con todos los compromisos que llevó a cabo en su campaña, a tratar de llevar a cabo las reformas necesarias, las que más puede dentro de las circunstancias que le dejaron el PRI y el PAN, para poder cambiar este régimen, para llevar a cabo esa cuarta transformación de la que tanto habla. Y pues ese es otro punto, nadie puede escamotearle todo ese trabajo intenso diario hasta los domingos que lleva a cabo para cumplir con sus compromisos, Ulises, para implantar su visión de lo que quería hacer cuando llegara a la presidencia. Y pues ahí está, creo que es otro punto que no puede soslayarse. Y también en esto abarco las conferencias mañaneras, esa comunicación, ese ejercicio democrático que permite, además de contrarrestar todas estas fake news, este golpeteo diario y misericordia a toda hora en redes sociales, en los medios de comunicación que no cesan. No solamente eso, sino que te permite darte cuenta, ayuda a todos los ciudadanos. Creo que es un aporte muy grande para todo esto que siempre decían, hay que ser ciudadanos primero y hay que cambiar todo esto. Yo creo que ese es un gran aporte para lograr esa calidad de ciudadanos, para politizarnos, porque nos enteramos de muchísimos asuntos que ni sabíamos ni teníamos idea, y no solo lo que sucede en la Ciudad de México, sino en los diversos puntos del país, incluyendo el sargazo, toda la situación en el tren de Chihuahua, la carretera de Chihuahua, si está construida o no, todo ese tipo de noticias que a lo mejor antes no nos importaban, está aportando mucho para que sí nos importen, para que estemos inmersos en los asuntos públicos de nuestro país, porque es también otro acierto en esto de AMLO, otro acierto de AMLO es esta insistencia en que la política no nada más hay que dejarla en manos de políticos, sino que todos debemos estar interesados en estos asuntos políticos, económicos, todo lo que nos atañe. Y este ejercicio democrático es muy sano, inédito, no solo en México, sino en gran parte del mundo, diario, dar la cara, enfrentarse a preguntas, a los cuestionamientos que el día anterior ya se posicionaron en Twitter, en Facebook, en los medios de comunicación. Y pues bueno, ese es un gran acierto, y que los tiene muy enojados porque saben que contrarresta de una manera impresionante, como ya lo hemos hablado en otros programas, toda esta esfuerzo que tienen por atacar a como sea AMLO y tratar de sabotear
lo que pretende llevar a cabo en nuestro país Ulises y implantar esta cuarta transformación de la que tanto habla. Creo que esos se pueden englobar aquí otros aciertos de lo que ha hecho AMLO en este periodo, además de lo que seguimos hablando, ¿no? Tan es un acierto que todas las baterías de la comunicación mediática masiva de la derecha, de todos estos poderes fácticos, va encaminado precisamente a contrarrestar las conferencias mañaneras, porque se dieron cuenta de que las conferencias mañaneras le ponían difíciles y complicadas las cosas en comparación con lo fácil que las tenían antes, cuando ellos eran cómplices de los gobiernos federales y de los gobiernos estatales. Y ahora se encuentran en una situación inédita y están haciendo todo lo posible para poder contrarrestar el impacto derivado de las conferencias matutinas. Y tienen una carrera contrarreloj que ya está manejando bastante bien. Apenas acaba la conferencia o durante, todos los panales, todas las granjas de equipos que tienen a disposición, lideradas muchas de ellas por Felipe Calderón, se ponen a trabajar en encontrar cosas, y cuando se encuentran con una información, con un hecho, con una noticia, con un rumor que en ese momento puede de alguna forma inflarse, meterse a las redes sociales, distribuirse y crear una imagen de la realidad, o sea, obviamente negativa para el gobierno, que tiene que ver con el autoritarismo, porque también tiene que ser consistente con todas aquellas cosas que se han estado diciendo acerca de este gobierno, acerca de la concentración del poder, acerca del autoritarismo, de la antidemocracia, de las malas decisiones económicas, de la falta de experiencia, toda esa letanía que están repitiendo los adversarios del gobierno, y que en este momento es el marco dentro del cual toda esa información, todos esos datos que se van recopilando, se organizan y se ponen al servicio precisamente de esas categorías en imagen. Esto sirve para fortalecer el discurso de que es un autoritario, para fortalecer el discurso de que es un corrupto, para fortalecer el discurso de que es de doble moral, para fortalecer el discurso de que es un fanático religioso que está acabando con el Estado laico. Ahí van juntando todos los datos, y en el término de unas horas, por lo que se ve del trabajo, ya tienen que quedar alrededor de las 3, 4 de la tarde implantadas muchas ideas que es muy difícil revertir, porque tiene a su favor, digamos, en cuanto a los mecanismos mentales y los procesos neurológicos, esto se implanta muy rápido. La gente se queda con esa información, e incluso aquellos que votaron por él, pero que no se dan el tiempo ni tienen la disposición de cuestionar a quien se lo está diciendo, ir a las fuentes de Andrés Manuel, empezar a comparar información, prefieren quedarse con lo que viene y tener la autocomplacencia de ser críticos, es decir, nadie es mi dueño, yo no soy borrego de nadie, voté por Andrés Manuel, pero también me puedo arrepentir, y todo ese fenómeno que tú acabas de describir, y ya que ni qué en los indecisos, y ya que ni qué en los apolíticos, que son el mayor target, que son los que esperan tener mayores reacciones y resultados, todas estas estrategias, para cuando llega la noche, todo esto ya está implantado y es muy difícil de remontar, incluso en la plática de la mañana, porque es muy poco tiempo, y aparte ya juntaron más información para que los periodistas de Milenio, del Financiero, que diga lo que diga Víctor Trujillo, se encuentran adelante, atrás, a donde puedan pasar, porque ese es el método en el cual entran las certificaciones, ¿cómo se llaman? No se llaman certificaciones, este documento que utilizan, las acreditaciones, entran así, este es el único requisito, y están en donde sea, y desde donde sea tienen todo el derecho que ejercen a atacar al gobierno y a precisamente aventarles misiles de cosas que saben, incluso de las cuales no puede estar enterado. Es el riesgo que se ha tomado. Pero tan es un acierto que se ha convertido ya en el centro. Cada conferencia mañanera se convierte en el centro de toda la estrategia mediática a gran escala, de grandes recursos, de mucho dinero, y que tiene a grandes empresarios detrás, y que tiene a todos estos poderes económicos detrás. Entonces, palomita para AMLO en ese rubro, Marta. Así es. Bueno, ni se diga, porque yo creo que por eso votamos muchos, por el bien de todos, primero los pobres. Está cumpliendo con estos programas sociales en general, es una de las prioridades de su gobierno, va por buen camino con estas becas a los muchachos que estudian o trabajan, estos jóvenes con futuro,
y las pensiones para adultos mayores que se ampliaron a todo el país, las becas para no becas, las prestaciones para discapacitados, todos estos programas sociales, y sobre todo que tienen como principal objetivo a las personas de más bajos recursos. Está esta otra situación de el dinero que se ha obtenido de las subastas de todos los bienes, de aviones, de automóviles, joyas, residencias, que se tenían confiscadas, que se encontraron también ahí guardadas del gobierno, muchas que ya no se utilizan, muchas camionetas, coches de último modelo que también las tenían ahí, y que las ganancias de una de las subastas se destinaron a municipios de Oaxaca, a 2 de los municipios de Oaxaca más pobres, y se les dio este apoyo. Lo que se obtuvo de estas subastas estos municipios recibían del gobierno federal, de las participaciones, su presupuesto era 6 millones y lo que se obtuvo fueron, creo que como 12 millones o 14 millones y se repartió entre estos dos, o sea que a los 6 millones que reciben de presupuesto se les otorgó otros 6 millones más. Y pues bueno, eso es son pueblos que no tenían, que estaban muy marginados, muy abandonados, y pues este tipo de acciones también me parecen un acierto de él. Ni se diga tampoco ni se olvide mencionar más bien lo de los caminos que se están construyendo y el dinero que se está dando directamente a las personas que van a ser beneficiarias de estos caminos. Se les da el dinero, se les paga por ellos para que ellos mismos construyan sus caminos sin intermediarios, sin constructoras onerosas en las que se quede el dinero y que nunca se hagan. Y pues también es muy satisfactorio ver a la gente trabajando en sus propios caminos que van a usar ellos, están recibiendo el dinero, están recibiendo el material, y pues creo que esto es algo también inédito, pero bueno, que también toca muchos intereses que vemos que son los que también están muy enojados porque ya no van a poder hacer negocio y cobrando por obras que después nunca terminan, las dejan inconclusas, y la gente que sale perjudicada es la que nunca obtiene estos bienes, y en cambio ahora pues bueno, vemos un cambio muy grande. Creo que todos estos programas sociales, que fue por lo que votamos muchos, pues también son un gran acierto, igual que la disminución de los salarios de los funcionarios de alto nivel, de la burocracia dorada, de todas sus prestaciones, de todos los autos que tenían, de todos los secretarios particulares, la eliminación de todas estas direcciones adjuntas que creó Felipe Calderón para darle trabajo a todos sus allegados, no solo él, también Fox, a todos los panistas, para que pudieran tener recursos del Estado para ellos y pues se la pasaran bien padre. Y pues también se están eliminando todos estos, se está adelgazando la burocracia en muchos, toda esta burocracia dorada, toda la caterva de asesores que también tenían y que les pagaban millonadas para asesorarlos como dice AMLO, por ejemplo, había asesores de educación, pero sí existía una Secretaría de Educación Pública dedicada a la educación, a determinadas funciones de educación, porque además había asesores también dedicados a la misma función, quién sabe, y así en muchos rubros. Obviamente esto ha causado muchos problemas, porque hay mucha gente que no quiere bajarse su sueldo, ha también interpuesto muchos amparos que no quieren que se les quiten sus privilegios, y pues vemos que esto ha causado un gran escándalo, porque se dice que pues se está dejando a mucha gente sin trabajo, que no es justo, que trabaja muy bien y no está bien que les quiten sus puestos. Esta es una cuestión que tiene sus claroscuros, porque sí no sé si lo abordamos ahorita o después con el análisis negativo,
pero es lo que ha causado mucha molestia. E incluso vemos ahora, está la situación que AMLO ya nos esperó hasta la mañanera para tratar de aclarar las cosas. Vemos a la Policía Federal que está muy enojada y manifestándose a varios, no toda la Policía Federal, a varios de la Policía Federal, varios de la Policía Federal, elementos de la Policía Federal, que no quieren a la Guardia Nacional, no quieren, tienen todo un pliego petitorio para que no les hagan exámenes, se quite el polígrafo, se mantengan sus bonos, toda una serie de peticiones. AMLO no los está reprimiendo, obviamente son los héroes ahorita en este momento de la derecha, olvidando pues bueno que a la Policía Federal, que como bien señalamos, se creó hace 20 años y se fue degradando, perdón, pero es poca la credibilidad que puede tener la Policía Federal, que crearon, que como la dejaron Felipe Calderón y García Luna, es esa Policía Federal, y que él mismo AMLO dijo que no los va a correr. Muchos de ellos ya están en la policía, en la Guardia Nacional, se incorporaron, pero otros no, porque fallaron los exámenes, tienen problemas de salud, no tienen las condiciones que se requieren de conducta, de todo tipo de requisitos que se les piden para ser miembros de la Guardia Nacional, y pues no se les va a correr, lo está enseñando al AMLO, van a cuidar, pueden cuidar los museos, pueden cuidar las secretarías de gobierno, no se les está corriendo, pero pues no se les admite, y estas personas no quieren que se les quiten todos los privilegios que tenían, y están armando mítines. No sé si sea cierto lo que dice una tuitera, señala que es información que le comunicó un policía federal del que no puede revelar los nombres, y señala que dice, se llama Vivi Monteros, doctora Alemón, es su @ y abrió un hilo donde dice que este problema es artificial y lo están provocando un grupo de abogados cercanos a Calderón. Estos tipos contactaron a las esposas de los federales y crearon un motín ficticio. La mayoría son familiares. Pone no sé si es de Facebook o una cuenta de Facebook o de WhatsApp o de no sé de dónde, de una mujer que dice que es esposa de un federal y es la que ha organizado varios plantones afuera de Palacio Nacional. Ella es la directora de Familiares Unidos, es la que maneja las cuentas de las esposas, es la que les dice lo que se va a hacer, la que les organiza para hacer un motín. Emitieron una convocatoria y que también parece que está involucrado un grupo que creó Ismael, el líder de los bomberos de la Ciudad de México, relacionado con el PRD de Barrales y Mancera. Pide a policías que fueron despedidos por fallar en exámenes que se unan. También habla de otro señor, pone un mensaje de él, es otro policía federal, un señor Navarro, que está organizando también el motín. Pide a los despedidos que vayan, no importa si fueron despedidos por no pasar los exámenes de control y confianza o situaciones injustificadas. Hacen un llamado pacífico en las redes en general, esa señora Valderas, y otro muy distinto en el que realizan por inbox, incitándoles a las esposas a ya ser un poco, ya bloquear e incluso tener acciones violentas, y lo hacen por medio de Familias Unidas y por el despacho de abogados panistas cercanos a Calderón. No son policías de carrera estos grupos, son gente que un comandante de nombre Manelik de la época de Peña metió a la corporación, son gente que apenas terminó la primaria. Estos que están haciendo las protestas son estilo granaderos, son de primaria terminada. El comandante de nombre Manelik Castillo es el que estaba antes de los dos que nombró AMLO, y dicen que se robó el fondo de pensión de jubilaciones de todos los policías. Estas son las demandas de ellos. ¿Por qué se niegan a ser evaluados? Rechazan incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, rechazan ser evaluados por personal militar, rechazan vivir en cuarteles militares, exigen sueldo quincenal de 15,000 pesos libres de impuestos, existen desaparición del polígrafo y bueno, una serie de demandas que lo único que están provocando, al menos en varias personas que veo en Twitter, es pues agradecer que se ha creado otro grupo como la Guardia Nacional, porque ya no servía. Este tipo de situaciones de no querer someterse a los requisitos para formar parte de la Guardia Nacional, un cuerpo que está intentando ser distinto y que va a tener responsabilidades muy delicadas, y que no quieran satisfacer los requisitos mínimos, pues es muy grave. Y vemos así, este es un caso entre todos los que así, si se van desglosando cada uno de los casos de los despidos que se están llevando a cabo
de la gente que está protestando y se enoja y que dice que AMLO está cometiendo un error, que porque los son despidos injustificados. Si vemos cada caso, en mucho pasa lo que está sucediendo con esta Policía Federal. AMLO ya admitió que se han cometido errores y es lógico, es una burocracia enorme, es imposible poder tener control absoluto de todo, en cada rincón más pequeño, pero del más alejado en el rincón más escondido del territorio es imposible tener control de todo, es un territorio enorme, son muchas dependencias y pues bueno, vemos, hay que tomar en cuenta varias situaciones en lo que se refiere a la burocracia. En cada sexenio, al principio de cada sexenio, siempre se han despedido a muchas personas, principalmente los trabajadores de confianza, siempre. Por eso ellos mismos, los mismos trabajadores de confianza dicen que son trabajadores de confianza porque la gente, sus patrones o el que venga tiene la confianza de despedirlos. Siempre ha sucedido así. Ahora lo están magnificando y sí se están despidiendo a muchos más por la cuestión de la gente que ganaba mucho dinero, que a veces estaba en puestos de CONACYT, por ejemplo, que en los que no tenían ni siquiera la prepa terminada y tenían unos puestos de poder para entregar becas y que tenían muchísimas prestaciones porque eran familiares de algún conocido y les daban ese puesto sin reunir las credenciales necesarias. A lo mejor trabajaban muy bien, pero no reunían las credenciales, era por recomendación de algún familiar y que no tenían los requisitos y que cobraban muchísimo. Entonces, pues bueno, muchos casos están así. También al principio de cada sexenio, y eso que así pasó, se llegaba a muchas personas incluso de base que les ofrecían la liquidación para adelgazar la nómina o para poner a otras personas en los otros sexenios y les proponían una liquidación y ya para que finiquitaran su relación laboral. Varios de ellos lo aceptaban. En este caso creo que también sucedió, pero aparte les ofrecían contratarlos, pero con recontratarlos, no para poner a otras personas como en otros casos sucedía, sino recontratarlos con un sueldo menor porque no podían seguir pagando todo esto, porque hay una fase de austeridad. Yo estoy segura que en todas esas direcciones adjuntas que se desaparecieron, no solo corrieron a directores adjuntos a los de arriba. Si se crearon estas direcciones adjuntas, seguramente había secretarias, había mensajeros, había choferes, y que también al eliminarse estas direcciones adjuntas, pues también supongo que fueron despedidos. No creo que los hayan absorbido, a lo mejor sí, y pues sí salieron perjudicados. Pero ¿qué se hace? ¿Se dejan esas direcciones adjuntas al que fueran inútiles? Son decisiones muy difíciles que ameritan mucho pues un análisis en cada caso y ponderar qué es lo que se va a hacer y a dónde es el objetivo. Desafortunadamente en estas situaciones sí salen personas perjudicadas, o tenemos otros casos, ¿no? Como la Lotería Nacional, por ejemplo, que tenían no sé cuántas personas en redes sociales de la Lotería Nacional y pues a varias las despidieron. ¿Por qué quieren a tantas personas en redes sociales de la Lotería Nacional? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No se entiende. Y bueno, ahora que se va a fusionar con pronósticos deportivos, pues también van a hacer todo un reajuste burocrático, y si salen personas perjudicadas, como sucede en todos los países del mundo en varias situaciones, es lamentable que algunas pierdan su trabajo, pero bueno, son decisiones muy difíciles que se deben tomar. Y aparte, obviamente, están los errores que si de gente, como bien señaló AMLO, que no a veces no tiene sentido común, no tiene criterio, y pues cometes errores graves y no toma en cuenta también las situaciones que deben llevarse a cabo de acuerdo con los lineamientos que se emitieron. Pero bueno, eso dice que se está tratando de ajustar, que se están llevando a cabo. Hoy en la conferencia matutina alguien le preguntó cuándo iba a haber un informe de todos estos despidos que hubo, y dice que se están haciendo ajustes. Respondió AMLO que se están haciendo ajustes y que en cuanto se termine ya toda este proceso, que van a emitir un informe que se va a dar a la opinión pública. Pues bueno, esa es una situación, ese adelgazamiento de la burocracia. Para unos es muy bueno, para otros no. Está en un terreno
resbaloso que, pues bueno, hay que analizar cada caso, Ulises? Es un terreno resbaloso porque depende de los resultados que tengan a mediano y largo plazo todas estas políticas y todos estos grandes riesgos en términos de capital político que el gobierno de Andrés Manuel está adquiriendo. Además, acordémonos que dentro de las explicaciones que ha estado dando acerca de todos estos despidos y recortes que han sido también un gran capital mediático para la derecha y para la derecha de la alta iniciativa privada, que la trae con Andrés Manuel, y para todos los afectados de media tabla en la escala social, que también están ahorita muy dispuestos a pegarse a todas estas estrategias de manipulación para poder tener su revancha y bajar a Andrés Manuel del gobierno. En las explicaciones que está dando acerca de todo eso, Andrés Manuel ha dicho también que hay una especie de sabotaje porque muchas personas han recibido el tip, han recibido también la orden, la instrucción estratégica y táctica de que hagan lo siguiente. Es decir, si un director adjunto, por ejemplo, o una persona de base se ve afectada en su sueldo, inmediatamente a lo que procede es a patear el pesebre y se plantea lo siguiente: bueno, si quieres recuperar tus privilegios, si quieres recuperar tus excesos, si quieres recuperar tus despilfarros y tu sueldo, el sueldo que te pagaba todas esas canonjías, lo que tienes que hacer es contraatacar. ¿Cómo contraatacas? Si a ti te redujeron todas esas prestaciones excesivas, entonces lo que tienes que hacer es crea terror, crea doctrina del shock, estrategia del shock hacia abajo, genera descontento contra el gobierno, diles que los despidieron. Es más, tú despídelos, porque como no soy muy fan de Fernández Noroña, con el que algún día tuviste alguna confrontación desde este programa en el verano de hace unos 4 años o 5. Tiene sus claroscuros también ese señor, da bandazos, pero lo que es interesante es que sacó una videocolumna le podríamos llamar, en donde denuncia que en el ISSSTE y en el IMSS, por ejemplo, siguen exactamente muchas de las estructuras continuas de los sexenios y de las administraciones pasadas. Es decir, no se ha alcanzado a hacer un recambio en esto, y todavía hay gente que sigue con la misma mentalidad y que sigue con las mismas instrucciones y que quiere darle continuidad precisamente al modelo neoliberal, a la corriente neoliberal económica en las que estaban inmersos. Y desde esta actitud, desde esta estructura mental que tienen, obviamente lo primero que se les ocurre para contraatacar lastimados y para obtener su revancha y para obtener su contraataque, repito, hacia lo que ellos consideran una afrenta en la disminución de sus privilegios, le dicen a las personas, según explicó Andrés Manuel, le dicen a las personas subalternas que acaban de ser despedidos. Es más, los despiden según los alcances administrativos y jurídicos que tengan a la mano, generan una serie de despidos para que precisamente haya un descontento, la derecha tenga material para poder atacar, y entonces se empiece a fraguar también todas estas tácticas, se empiecen a manejar informaciones, se empiece a organizar la información para poder crear un ambiente de opinión adverso, con todas estas burbujas de descontento artificialmente creadas. Imagínate, despiden muchos de estos funcionarios para decir, ¿me vas a quitar esto? Ok, entonces yo te voy a joder así. Te voy a armar un escándalo y yo los voy a despedir y voy a decir que es orden del gobierno y de la autoridad republicana que hayan perdido sus empleos, sus trabajos, y así, Marta, según esto han cepillado a gente incluso de base, a pesar de que la orden presidencial era que del Ejecutivo que no se tocara al personal de base, se está tocando, y no se sabe ya ahorita hasta qué punto es precisamente toda esta ofensiva que se está llevando a cabo
para poder desprestigiar al gobierno en revancha y poder recuperar sus privilegios, o para poder lastimar a este régimen que se propone un cambio, y hasta qué punto también son la falta de información, que eso cae en el rubro de la siguiente etapa de este programa, pero está toda esta falta de información de organización también, que está en un gobierno nuevo y que permite precisamente todas estas de malentendidos y todas estas deficiencias en comunicación, y las faltas de que provocan las faltas de criterio de las cuales hablaba Andrés Manuel. Es muy complicado el análisis, es muy complicado realmente hacerse una opinión, formarse un criterio, formarse un juicio apropiado para poder tomar una posición de apoyar o no a este gobierno. Y precisamente ese trabajo que un ciudadano mediano no está dispuesto a hacer, y de esa deficiencia se están aprovechando todos los poderes fácticos y sus medios de comunicación para poder, repito, en todas las horas que hay entre una conferencia mañanera y otra, poder implantar una serie de ideas que se van desarrollando como memes de manera viral, memes no en el sentido del meme de internet famoso del humor negro, sino del meme como dice Richard Dawkins, que no estoy de acuerdo con él, que es esta propagación viral, exponencial de una mentira, de este rollo de la posverdad, y que para cuando ya se empieza a remontar y se empieza a desmentir, ya creó desconfianza, ya creó incertidumbre y ya creó toda una confusión, toda una serie de desinformaciones que, repito, es muy difícil revertir. Pero punto también para AMLO todos los controles que está metiendo, y también un punto para AMLO, vamos a prolongar un poco en la plática, incluso en las cápsulas musicales. Tenemos mucho de qué hablar. Yo pido tiempo en este sentido, porque también yo creo que un punto, y aquí me va a llover desde mucha gente de izquierda incluso, yo creo que dentro de todos sus claroscuros también y de todas sus áreas grises, yo creo que un punto y una palomita, la implementación de la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional responde a una serie de necesidades y a una devaluadísima e insuficiente institución policíaca que no había sido nunca la prioridad de los anteriores gobiernos, su efectividad, su realidad, su renovación, su profesionalización y todas las cosas que le hacen falta. Y ahorita, en lugar de caer en el discurso común de los nuevos gobiernos Sheinbaum sí lo hizo, por cierto, de decir, hay que mejorar las policías, hay que profesionalizarlas, darles recursos, y una serie de cosas que nunca se iban a llevar a cabo, y cada vez que un gobierno priista o panista entraba en el gobierno, decía que iba a renovar las policías, que las iba a actualizar, que las iba a limpiar, que las iba a hacer más eficientes, que iba a hacer totalmente una limpieza general y un cepillado de la corrupción. Nada de eso, ya sabíamos cuando entraban que ese era el discurso, y ya sabíamos que nada se iba a llevar a cabo y que la inseguridad iba a seguir creciendo. Y en esta estrategia de pinza que Andrés Manuel propone, de por un lado atacar las causas, pero por otro lado también contener esta violencia heredada de los gobiernos pasados, dice, yo no voy a caer en algo que me va a tomar 12 años que no tengo. Limpiar las instituciones policíacas y renovarlas de manera estructural es algo que no me va a salir. Es algo que tengo que hacer, pero que tengo que tomar una estrategia intermedia para poder controlar la inseguridad, para poder hacerle frente en la medida de lo posible y que no se me salga de las manos como a los anteriores gobiernos, que en realidad no les importaba, mientras yo lidio con la corrupción dentro de la policía, que es de las más acendradas, porque en el ranking de las instituciones, en la opinión pública, está en el sótano la policía comparada con otras instituciones. Creo que ahí junto con la iglesia anda también, en la iglesia católica anda ahí en el descrédito total. ¿Qué voy a hacer a enfrentarme con todo este monstruo que representa? Voy a hacer una estrategia intermedia que me permita ganar tiempo y que por lo menos ponga algo de oposición a toda la delincuencia organizada extremadamente grande que se pone ante mi gestión. Y si quiero cumplir con alguna promesa en ese sentido, es decir, si creo
quiero crear un escenario favorable, relativamente favorable, o por lo menos un poco favorable, no me queda otra más que meter un cuerpo policíaco militar con influencia de mandos civiles y con un marco legal que no caiga, por ejemplo, en los errores de la Ley de Seguridad Pública, en donde el asunto del orden público se saca de las cosas que tiene que controlar este nuevo cuerpo militar y policíaco que es la Guardia Nacional, y sobre todo que tenga respeto a los derechos humanos y que tenga como objetivo la no represión de movimientos sociales y sí el hacer frente a la protección de las comunidades y darles apoyo con relación al crimen organizado. Y es aquí ya donde también se ha estado aprovechando de esta falta de análisis, de esta falta de rigor, de las grandes mayorías que están expuestas a la información mediática, y aprovechándose de esto, la derecha ha dicho militarización y la izquierda no electoral también ha dicho militarización. Vuelos al ras en comunidades indígenas. Proliferación o mayor concentración de tropas o de efectivos de la Guardia Nacional, no en zonas, según un estudio que supuestamente hicieron expertos allegados a los zapatistas, no en zonas de mayor incidencia delictiva, sino en zonas de mayor autonomía indígena. Todo esto tendría que probarse y todo esto tendría que ver hasta qué punto es cierto y hasta qué punto no también es esta entendible reserva que ya tienen todos los movimientos y todas las autonomías indígenas con respecto a las persecuciones que anteriores gobiernos les han dado, y ellos dicen que este gobierno es la continuidad neoliberal disfrazada, con lo cual estamos con argumentos distinguiendo en este momento. Por eso es tan difícil, pero fue un acierto, porque no es una militarización. En primer lugar, no es lo mismo, por mucho que insistan, no es lo mismo la Guardia Militar que el Ejército. La Guardia Militar es una categoría distinta, es una categoría... La Guardia Nacional, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, perdón, ¿qué dije? La Guardia Militar es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una categoría distinta y tiene una cualidad distinta. Y como dijo Andrés Manuel, no es el mismo ejecutivo, no es el mismo comandante supremo de las Fuerzas Armadas el que está en este momento implementando este respaldo y este apoyo a la seguridad pública. Hay amplias diferencias jurídicas, hay amplias diferencias cualitativas. No se trata solamente de un cuerpo militar o militarizado, sino se trata de una serie de instituciones, incluyendo la Policía Federal, que tienen que entrar en contacto para generar la institución llamada Guardia Nacional. Que mientras las policías, incluso las municipales, que en qué momento, con cuánta cooperación, cuánto tiempo le iba a tomar a este gobierno renovar y actuar sobre las policías en esos niveles tan olvidados que son los municipios, que también van a oponer resistencia, que también van a empezar a protestar, y no dudo que todas estas policías municipales digan que se les está oprimiendo autoritariamente porque se les está imponiendo un control federal, y que también la derecha digan, ahí está el autoritarismo, la militarización ya viene y la policía está resistiendo porque presentan. No, la policía lo que busca es cuidar su corrupción. Diga lo que diga la derecha, diga lo que diga los que apoyan a la derecha, es como todo lo que está sucediendo en este momento, los privilegios, la corrupción, las áreas de tierra de nadie en donde hacen lo que se les pega la gana. Eso es lo que muchos tratan de proteger en este momento, y que la derecha y los poderes fácticos quieren hacer pasar por una reacción heroica ante una imposición autoritaria militarizante. No es cierto esto. Hay una gran influencia del civil en los mandos que está ratificada ya en la ley. Hay un marco distinto y sobre todo hay un ejecutivo distinto, y aquí estamos muy distantes de la represión hacia las resistencias que ahorita también son de derecha, entre comillas, y está por verse qué es lo que va a suceder, pero no está en este momento, no hay elementos para hablar de una militarización que consiste es que en el ejército directamente, sin calculación alguna, entre en las comunidades, tenga carta abierta, haya estados de excepción en los cuales puedan violar los derechos humanos. Eso no se está dando, no es el panorama jurídico ni legal dentro del cual se está desenvolviendo esto, y lo que sí se puede contar hasta ahorita con un horizonte de apoyo contra la delincuencia organizada y que permita empezar a reconstruir las policías, que también sería una tarea y una asignatura pendiente. Entonces yo creo que por el momento puedo calificar también
como un acierto la implementación de la Guardia Nacional con toda la polémica, con todo lo complicado que es el asunto. Pienso que no hay hasta ahorita elementos para hablar de una militarización. No hay argumentos suficientes para hablar de una militarización, ni de hablar de una traición, de un AMLO que quiere sacar el ejército, que prometió sacar el ejército de las calles. Tampoco, la Guardia Nacional no es el ejército en las calles. Visten de verde, están armados, están dentro del marco legal, pero no son el ejército. Tanto que el ejército se molestó, Marta, querido público, porque Andrés Manuel se le ocurrió decir, si yo pudiera, acabaría con el ejército, lo borraría y dejaría la Guardia Nacional, y ahorita está teniendo conflictos con el ejército tal cual, con el ejército tal como es existente al lado y distinto y diferenciado de la Guardia Nacional, porque se siente ofendido los mandos militares, porque dijo que la Guardia Nacional era lo que le convenía más al país. Entonces, ahí está el asunto. Tampoco los mandos militares se sienten identificados con la Guardia Nacional, y no solamente los policías, seguramente también en el ejército hay inconformidades que en este momento se están dando. No es el ejército, no es militarización. Entonces, palomita ahí. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. No había seguridad pública, estaba abandonada la gente en los pueblos más remotos, en la misma ciudad de México. No hay suficientes elementos. Como bien señalaban, había 10,000 para todo el territorio, se necesitan muchísimos más. Como había tan pocos, se contrataban los policías privados, seguridad privada para los políticos, los altos mandos políticos, pero para el gobierno. Pero a toda la demás, la gente la dejaron en indefensión, no les importaba. Eso les servía mucho para desplazar pueblos, para apropiarse de sus recursos, para generar terror, que es lo que provocó todo esto. Y bueno, algún día hablaremos más sobre toda esta cuestión de la guerra del narcotráfico con mayor profundidad, pero porque es un tema muy complejo y que requiere mucho tiempo, pero era necesario. No se necesitan muchísimos elementos para todos los más de 120 millones, 130 millones de mexicanos que existen en este país. Y pues en nuestro país, no en este país, es mucho ponerse así, como distanciado, en nuestro país. Y AMLO tenía que hacer eso, no podían. Y viendo las manifestaciones de policías federales que lanzan videos, un policía federal enojado que hay que estar en contra de López porque ellos no quieren viajar en patrulla, sino en transporte privado, y vemos todo esto de que está haciendo ahora estos elementos de la Policía Federal que no quieren ni siquiera someterse a unos cuantos requisitos para poder formar parte de y llevar a cabo estas responsabilidades tan delicadas. Pues no puedo creer que haya alguien que todavía dude que qué bueno que se creó este cuerpo y que es muy necesario para brindar la paz. Ya muchos hablan de, por ejemplo, todo van a seguir y va a haber problema por toda esta inercia que se lleva de la violencia, y en lo que va a haber seguramente va a haber dificultades, va a haber errores, va a haber cosas que no resulten bien, por como en todo, pero creo que en la balanza va a pesar más lo bueno de la Guardia Nacional, porque lo hemos visto en este tiempo. No ha habido represión, aún no está implementada la Guardia Nacional, pero el Ejército está ayudando a muchas tareas necesarias, incluyendo el cuidado de los de los ductos, cuando en este combate contra el huachicol, en varias tareas de seguridad está apoyando ahorita el Ejército, y no ha habido represión. No ha habido, al contrario, ya no hay, como todos los informes que nos daban en los sexenios de Calderón y Peña, donde la mayoría hay estadísticas, no se ven, y hay datos duros. Como señalo, este es un tema muy complicado, pero que sí hay datos duros donde se señala que la mayoría de casi todos, era abundante todas esas incursiones que hacían los militares, la Marina, la Policía Federal, y que casi todos los muertos eran civiles. En esta ocasión no. Incluso vemos cómo ha habido muertos también ahora más marinos. Afortunadamente no ha habido tantos, pero
En ese tipo de incursiones ya no está la cifra de que los civiles eran los que siempre salían ejecutados y en cambio las fuerzas federales no tenían pérdidas. Era ridículo, no era posible que en ese tipo de enfrentamientos la mayoría, casi todos los muertos eran civiles. Ahí están las estadísticas, no estoy mintiendo. En otro programa las mostraremos. Pero así era. Y en esta ocasión ya no sucede esto. Luego vemos que hoy, por ejemplo, ha habido periodistas liberados, a los secuestrados de ahora que ya querían hacer todo un escándalo y diciendo que AMLO lo minimizó, como siempre señalan, los que, bueno, ya sabemos cuál es su agenda, y que minimizó lo del secuestro, que nunca dijo, lo escuché, que eran 2 bandas criminales, dijo que eran 2 grupos de ciertas actividades que él no sabía que eran criminales, no podía decir que eran criminales, no lo estaba diciendo, eran 2 grupos que tenían ciertas disputas en sus actividades y habían secuestrado. Él dijo que no se podía hablar de secuestro. Esas personas ya fueron liberadas y hay detenidos, ya están en el mismo día, al día siguiente. ¿Cuándo pasaba eso con Calderón y Peña? No pasaba. Es ridículo, la verdad es ridículo, ¿no? y poco sólido, más bien nada sólido, decir que es lo mismo lo que AMLO. Mira, son capaces de decir que es un montaje para posicionar a la Guardia Nacional. No, Ulises, pues es que su gallo, no, porque aquí ni siquiera participó la Guardia Nacional, fue en Quintana Roo, creo que fue la policía de ahí, ni siquiera pueden decir eso, aunque sí pueden inventar cualquier cosa, porque su gallo gana, aunque esté pelón, la verdad. No, sí, o sea, para posicionarla en el sentido de que, para, como Cancún fue, ¿te acuerdas de aquella reportera que se puso histérica de Quintana Roo, que lo empezó a increpar? Y parece que no es reportero, hicieron un análisis y ni siquiera saben de dónde venía. De todo lo que era responsable, sí, exactamente, de todo lo que era responsable el gobierno estatal, lo hizo responsable a él de manera bastante mañosa. Y entonces son capaces de decir que como el foco rojo está en ese estado, que todo esto es un montaje. Estoy especulando, pero son capaces de hacer eso y son capaces de tratar de manejarlo con tal de restarle o más bien de añadirle más descalificación al gobierno, ¿no? Así es, y bueno, si analizamos el caso del sargazo, de las guarderías, de las estancias infantiles, del abasto de medicinas, de los fertilizantes, vemos ahí que en realidad está tocando intereses, del aeropuerto de Texcoco también, vemos que está tocando intereses millonarios, muy arraigados, que no quieren perder sus privilegios, no quieren perder el negocio, y es irlos analizando. Ya se ha analizado en otros espacios, no nosotros, también otras personas, pero vemos en cada caso pérdida de contratos, pérdida de influencia, como es el caso del botín del fertilizante. Ese problema del fertilizante está muy grave ahorita, porque era un botín, olvidémonos de la droga, de la gasolina, de todo esto. El fertilizante en Guerrero es un botín. Ya desde antes, en la revista Proceso, en muchas partes, incluso cuando sucedió lo de Ayotzinapa, cuando se hablaba de Abarca, se mencionaba mucho un caso anterior en que decían que Abarca había matado no sé quién, pero luego se fue analizando y no solamente fue Abarca, sino otros, había una serie de asesinatos, todos relacionados con el fertilizante. Es un botín, parece que es un material precioso, ya que lo utilizan muchos caciques, lo utiliza el gobierno, todos los gobiernos estatales lo han utilizado, y obviamente también los federales, para chantajear, para manejar, para someter, y está ahorita muy grave y está tocándolo AMLO. Y lo más grave es que se trata de un elemento muy necesario para toda la gente que vive. Ya van a ser las épocas de la siembra, de la cosecha, no sé muy bien, de la siembra creo, o de la cosecha, bueno, de la siembra, y son personas que viven de eso, es de autosubsistencia la agricultura de ese estado,
y pues jugar con eso es muy grave. Vemos ese caso. El sargazo, bueno, ni se diga, un problema que lo quieren maximizar y que quieren hacer ver a AMLO que le vale, diciendo que no tomen, que lo considera poco grave. Nunca dijo eso, le dio la importancia de vida, ni más ni menos. Tampoco va a ser un escándalo y no se va a prestar a todos los negocios enormes que estaban haciendo con esa emergencia, que querían que declarara emergencia. Le habían presentado un presupuesto para que se soltara el dinero y que tampoco se combatiera, como no se había hecho en otras partes, pero eso sí hace un escándalo. Bueno, pero también se agarran de eso para atacarlo. Otro caso. Como decía el cartel de la marcha FIFI, AMLO minimiza el sargazo. Ajá, sí. Algo así, ¿no? Esa es otra, ¿no? Bueno, la de las estancias infantiles ni se diga. Eran organizaciones que recibían mucho dinero y que ni siquiera había quién sabe cuántos. Perdón que te interrumpa con eso, pero imagínate que, no me acuerdo en qué periódico estuvieran, creo que Proceso, Sin embargo, alguno así. Es posible que lo busquen en internet, ahí, jóvenes decepcionados, ¿no? Que entrevistaron a mucha gente que estaba muy feliz y que estaba conforme, que sí veía avances, que veía la situación muy difícil, pero que mantenía la confianza en Andrés Manuel. Pero también el caso de dos muchachitos, uno de ciencias políticas y otro no me acuerdo que estudiaba, eran dos estudiantes universitarios, y el de ciencias políticas, bueno, los dos decían que estaban arrepentidos, que AMLO había hecho promesas que no había cumplido, y el de ciencias políticas, del que yo hubiera esperado más, fue el que dijo, todavía salió con que los recortes, que una de las cosas que lo tenían decepcionado son los recortes a las guarderías. Imagínate, Marta, o sea, todavía siguen con eso, y está más desmentido, más aclarado que nada, y todavía siguen con esa idea rondando en la cabeza, y este niño que, oye, en honor a su carrera debería de informarse más y tomarse más en serio las cosas, perdón. Así es, todos los miles de niños que estaban inscritos para que las organizaciones civiles, las intermediarias, recibieran dinero, bien padre, ¿no? Bien a gusto. Y esa política de AMLO que está llevando a cabo, de volver a asumir muchas de las tareas que delegaron los pripanistas con las políticas neoliberales a organizaciones civiles, cuando son asuntos de Estado, a mí me parece uno de los mayores aciertos, y por eso voté por él. A diferencia de muchos, no de muchos, porque yo no recuerdo, Ulises, ya lo comenté ayer con el bote, pero lo comento también contigo, al menos en mi círculo, en lo que yo veía en Twitter, platicado, yo no voté por AMLO para que metiera a la cárcel a Peña, ni a Calderón, ni a Fox. Yo quería que se desmantelara todo este sistema. Yo quería que de veras se hiciera realidad por el bien de todos, primero los pobres. Yo quería que ya no hubiera todas estas privatizaciones y regalo de nuestros recursos. Yo quería que alguien que tuviera un desprecio total a todas esas fantochadas, lujos, despilfarros, alguien que trabajara y se dedicara realmente a la actividad por la que se eligió. Yo voté por eso. Yo no recuerdo todo lo demás. Yo sé que es muy difícil, es casi imposible. Es muy fácil, por otro lado, que muchos de los periodistas, incluyendo los que no siguen el rigor periodístico, porque sé que muchos sí, como muchos periodistas de investigación que sí lo hacen, pero otros no, que tienen un rigor periodístico, un profesionalismo, una ética de su oficio. Yo entiendo que, y eso se lo comunican al público, que la gente se indigne y que quiera que parecen ellos presentar muchas pruebas que seguramente son ciertas, muchas de las que las presentan ante la opinión pública en sus periódicos, y que ya por eso quieren que esto se traduzca inmediatamente en la aprehensión de alguien y se diga que es totalmente culpable. Eso no es posible. Ni el rigor periodístico no es el mismo que el rigor jurídico que se requiere para poder llevar a cabo para emitir una orden de aprehensión, para detener a alguien, para llevar a cabo un proceso y para que lo declaren culpable, lo sentencien culpable. Eso se requiere muchísimo. Y por favor, vean qué difícil es siquiera, ya se emitió una orden de aprehensión, lo que no se había hecho en otros gobiernos contra Lozoya, pero ya ven qué difícil es siquiera aprenderlo por todos los recursos que tienen,
por todo el entramado jurídico que ha arreglado para que el sistema siguiera igual y para que no se pudiera castigar a nadie, con todo las complicidades, la red de complicidades, la red de influencias que se tienen para impedirlo. ¿De dónde yo iba a pensar y por qué iba yo a votar como AMLO para eso? Pero está mucho esta insistencia de uno de los principales, Julio Astillero, imagínate. ¿Para qué? Ya no digo con la derecha, sino eso lo utilizan luego la derecha, para que nosotros los de izquierda, los que votamos por AMLO, sintamos, porque no va a ser posible hacer eso, aunque se haga la consulta, aunque se gane la consulta, del dicho al hecho hay mucho trecho, y para que se pueda llevar a cabo eso, aunque se intente, es muchas energías gastadas. ¿Pero por qué lo están haciendo? En mi opinión, porque eso hace que la gente se indigne más, y considere que si AMLO no lo hace, no está haciendo nada, porque a ellos no les importa todo lo demás, no hacen un análisis, dicen que va a fallar, porque si eso no aparece en los diarios, aprendieron a Calderón y ya está en la cárcel, que eso no va a suceder, pero eso quisieran, eso es muy difícil que suceda. Entonces, si no pasa así, si no se le da ese morbo a las personas, si no se les da ese tipo de noticias, que bueno, quizá no sean morbo, también todos tenemos una justificada indignación, pero de todos modos hay que no solamente tener esa justificada indignación, hay que pensar en la viabilidad y en la posibilidad y en la conveniencia de que se dediquen todas las energías a eso. Nos hacen creer que no está haciendo nada y por lo tanto es igual a nosotros. Hay un pacto de impunidad como insiste Julio Astillero y gente como esta. Eso ni que fuera Salinas o Peña Nieto para tener que meter a alguien a la cárcel para ganarse una legitimidad con 30 millones de votos de respaldo. Sí, AMLO no lo necesita, exacto, AMLO no le necesita. En la votación más limpia que hubo, y fue limpia porque dicen es que Andrés Manuel critica al INE y lo quiere desmantelar, ya ves, bueno, luego trataremos eso también, de todo ese mitote de desmantelar las instituciones y no sé qué tantas patrañas se traen ahí, pero quiere desmantelar el INE cuando fue el INE que comprobó su valía con la elección limpia, perdón, pero hicieron la elección limpia porque era tan abrumadora la cantidad de votos a su favor que no pudieron hacer nada, pero Córdoba, pero con mucho gusto hubiera operado un fraude. Así es. Es que no pudo, no tenían posibilidades, iban a quedar peor de mal y ya tuvieron que tragar camote, pero en realidad no es ninguna prueba de que el INE, de la validez del INE ni de su honestidad, ¿no? Entonces no necesita eso, hay 30 millones de votos de respaldo y esta gente todavía cree que como esta señora Lobrega o no sé cómo se llama, una tuitera, no me da nada de confianza, que supuestamente es de izquierda y que dice que votó por Peña, votó por Andrés Manuel para que metieran a Peña en la cárcel. Perdón, pero ¿qué eso se hace tronando los dedos? ¿No se da cuenta de todo cómo está diseñado el país precisamente para que eso no se pueda hacer? Y si se hace sería, como dices tú, un desgaste grande de tiempo, de energía, de recursos que ahorita se necesitan en otros lugares, y deducir que por eso hay un pacto de impunidad. Y luego la falta de análisis que hay con todos estos mitotes es extraordinaria y triste, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya nos pasamos, ¿no? Solo falta un tema que es importante, que a mí me parece... Ya son 10:33, vamos a tener que tomar tiempo extra, pero pues ya nos pasamos con el recuento de la evaluación positiva, ¿no? Pues bueno, hemos tratado de combinarla con pues los claroscuros de estas situaciones, de estas decisiones. Y hay un tema que no podemos soslayar, Ulises, la cuestión de los aranceles, la política migratoria, las amenazas de Trump y lo que llevaran a cabo Bragg y AMLO. Así es, de hecho ya lo habíamos tocado en el programa anterior de una manera más o menos extendida, pero no está mal volver a retomarla en este momento y en este recuento, ¿no? Porque es importante. Pues sí, porque, bueno, en mi opinión, ante las circunstancias en que nos encontramos, ante el hecho de que somos los vecinos del país más poderoso aún de la Tierra, ante la situación en que se encontraban las fronteras, que no es posible negar, un verdadero desastre, sobre todo la del sur,
más bien la del sur principalmente, sin regulación absoluta, donde habían tenido lugar tragedias terribles. No podemos olvidar esa masacre de San Fernando, donde los migrantes eran sujetos de tratantes de personas, donde es otro negocio también millonario y que también se utilizó con la guerra del narco. La supuesta guerra del narco, una de las cuestiones también era una limpieza social de todos los migrantes de Centroamérica sobre todo, y ante las amenazas del poder cada vez de gente cada vez más grotesca en la presidencia, igual de terribles, porque igual de mal Trump que Obama o Clinton o todos los demás presidentes, que los últimos presidentes por lo menos que ha tenido Estados Unidos, o casi, más bien casi todos, pero un poco más grotesco y con amenazas más terribles, sobre todo ante dos situaciones, Ulises, que tiene que llevar a cabo este tipo de actos, de desplantes, de tweets, porque tiene en contra a gran parte del aparato mediático de su país, que es un pleito de élites. No es que sea peor o mejor, es exactamente igual, pero que ellos es otra élite que está peleada con la élite de Trump, y que ellos apoyan a Clinton, a los Obama, a todos estos. Y bueno, tiene que llevar a cabo esa estrategia mediática de amenazas, de desplantes, de tweets burdos. Pues bueno, ese es un lado. Y por otro, sobre todo la guerra económica con China, y necesita tratar de mantener que Estados Unidos mantenga la posición hegemónica de dominio, y no quiere perder esta guerra con China. Todo esto es todo un cóctel ante el que se enfrenta AMLO, no contento con todo, no contenta la situación que vivimos, sino tiene que enfrentarse también a todo esto. Y el plan que llevó a cabo, el plan que se aceptó, a mí me parece muy bueno. Es una situación que está aprovechando AMLO, que yo creo que está aprovechando muy bien. Es una situación muy parecida a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, en donde para hacer frente a la Unión Soviética, a los partidos fuertes comunistas, socialistas en Italia, en Francia, ante la situación desastrosa, devastadora que vivía Europa, lo que hizo Estados Unidos, no por buena gente, como digo, sino para enfrentar, por todo el contexto de la Guerra Fría, para enfrentar a la Unión Soviética, para evitar que los logros que estaba obteniendo la Unión Soviética, y además de que había sido la potencia principal que evitó que Hitler continuara, llevó a cabo este plan Marshall, que permitió que Europa levantara cabeza y se recuperara después de ese terrible acontecimiento. Este plan Marshall tan generoso, ya lo digo, no porque sean buena gente, sino porque lo necesitaban, era una coyuntura, una guerra fría, y como ahora hay una guerra económica con China, y que también AMLO se está aprovechando esta coyuntura para ver si puede llevar a cabo una especie de plan Marshall que permita que Centroamérica, que ha sido Centroamérica, México, tantos países, pero en este caso estamos hablando de Centroamérica, que ha sido también devastado por todas estas políticas neoliberales. Es una guerra también la que ha vivido, todos esos golpes de Estado, todas esas reformas, guerra sucia, todo lo que ha vivido, de contrainsurgencia, todo esto que ha vivido Centroamérica es tan grave o más por todo el tiempo, que es un tiempo mayor, que ha sufrido esta zona. Está aprovechando para que se lleve a cabo se ataquen las causas y se lleve a cabo, se brinden recursos para tratar de mejorar la situación de estos países. Eso nunca se había incluido en un plan de este tipo. Ahora sí fue así. Este suministro de recursos para el desarrollo. Y pues bueno, a mí me parece que fue lo mejor que pudo haberse hecho. No enfrentarse como bravucón de cantina con Trump. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Es inútil, y creo que ha sido la mejor solución hasta ahorita. Sí han generado problemas, muchas empresas estadounidenses, mexicanas, están a la espera, quizá no permita mucho, no
eso provoque cierto estancamiento en la economía, pero creo que no podía haber otra solución mejor hasta este momento ante las amenazas de que se trataba, ante el adversario que está enfrente, y pues creo que AMLO y Marcelo Ebrard lo aprovecharon bien, Ulises. Yo creo que sí, yo creo que el análisis histórico que estás haciendo es acertado, porque otra vez se reúnen en una coyuntura histórica muy semejante a la que estuvo detrás de esa implementación para mejorar la economía mundial y sacarla adelante, en aras, como tú dices, no de la caridad, sino en aras ni de la ¿cómo se llama? La filantropía por parte de Estados Unidos, sino porque el capitalismo necesitaba reajustes en ese momento que elevaran la producción y elevaran el consumo para esa gran producción, producto del boom industrial que estaba teniendo Occidente en ese momento. Bueno, Estados Unidos, la guerra devastó a Europa, y ese plan de bienestar, profundamente vinculado al estado de bienestar keynesiano, permitió cierta prosperidad y permitió también que muchas familias alrededor del globo salieran adelante y que se forjaran de nuevo las potencias que ahora conocemos, y que no necesariamente benefició a los no poderosos, aunque México sí tuvo cierto desarrollo, América Latina en general y México en particular, con el milagro mexicano. El milagro mexicano es producto en gran parte de ese plan Marshall, y ahorita parece que se vuelve a ver otra guerra fría, como dices tú, más compleja, con China, con India y sobre todo con Rusia en su renacer, estos grandes imperios orientales o pseudo-orientales que de alguna manera vuelven por sus propios fueros a recuperar lo que hace aproximadamente 1200 años tenían en su poder, que era prácticamente al mundo, la tecnología, en fin. Vuelven otra vez estos imperios, vuelve a haber una situación de guerra y de confrontación en donde Estados Unidos ahora no lleva necesariamente las de ganar, y en ese contexto se meten propuestas como la recanalización del Plan Mérida, no para comprar armas ni helicópteros, ni para favorecer a la industria militar de Estados Unidos y también a las instituciones del narcotráfico que le sirven muy bien a la represión neoliberal, sino canalizarlos como un respaldo de ayuda, un plan de apoyo estructural para Centroamérica, que es lo que en realidad paliaría las causas de la inmigración. Incluso los analistas no electorales de la izquierda no electoral tienen que aceptar esto, porque creo son análisis del tipo: lo único que le interesa a AMLO es que lo que le interesa a AMLO es que la gente permanezca en sus países, es apoyo y respaldo, pero solamente para que la gente ya no emigre. Bueno, y no de eso se trata. No precisamente la migración, la inmigración se refiere básicamente a la falta de oportunidades en sus países. Es un fenómeno que no todos quisieran vivir. Yo me imagino que no es un día de campo tener que ir a Estados Unidos para poder sobrevivir, aunque hay algunos, como ya hemos comentado, que sí van en pos del sueño americano porque están colonizados por el primer mundo, ¿no?, entre comillas, pero yo creo que la gran mayoría quisiera quedarse en su casa a salir adelante ahí con oportunidades. Entonces, todo este tipo de cosas hace que el resultado de la negociación y el hecho de que no tengamos aranceles en este momento y que se hayan dado concesiones a los Estados Unidos, pero también en los términos más humanitarios que fueron posibles, hace que tenga otro check-in positivo. Habría que revisar qué es lo que va a pasar y sobre todo qué haces bajo la manga también tiene México para tener algo de simetría o de balance dentro de este juego tan desigual con la nación, como tú dices, aún la más poderosa del mundo, o por lo menos ya una de las tres más poderosas del mundo, que de todos modos quiere decir mucho. Y bueno, pues ya estamos en la fase final y pues ya nos clavamos, y era precisamente lo que no quería yo, que nos claváramos en este análisis positivo, porque entonces damos la impresión de que somos un medio sesgado y que es incapaz de dedicarle el tiempo a la autocrítica. Pues comencemos con lo negativo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Mira, yo pienso que hay que darle una iniciadita y el próximo programa igual lo terminamos, ¿no? Porque sí es necesario también, o sea, no queremos dar esa imagen de que ni siquiera queriendo podemos de alguna manera ser justos y hacer un examen crítico justo, no desde las críticas de la derecha,
sino justo, quizá un poquito más cercano a las críticas de la izquierda electoral, aunque no tanto tampoco. Pero yo creo que ahí deberías empezar tú. Bueno, en mi opinión hay un tema que me parece lamentable, pero por otro lado también tiene atenuantes, porque el presidente es AMLO y no Peña Nieto y Calderón, y sé que el dinero no se está usando para otras cosas, y que sé que la situación económica es muy grave en la que nos dejaron los pripanistas y que por lo tanto no se puede satisfacer el anhelo de muchos, mi anhelo de que un gobierno de izquierda ofrezca la protección más amplia de todos los derechos de los habitantes del país. Esta situación se refiere, y no la han tocado los medios, ni siquiera los pripanistas, porque bueno, una puede ser un poco débil, porque al final sí hay una prestación, y no les no lo pueden tomar muy como su bandera los pripanistas, que eso me has comentado tú, pero hay otra razón también: si la toman como bandera no les conviene, porque entonces se exigiría a los estados en los que gobiernan que se hiciera lo mismo, y ampliar derechos o siquiera otorgarlos pues ni les pasa por la mente. No es lo suyo. No es lo suyo. Estoy hablando en específico de la pensión para adultos mayores de la Ciudad de México. Es un derecho que se obtuvo con AMLO como jefe de gobierno. Él fue su bandera, fue su prestación, y siempre se enorgulleció y siempre declaró y se jactó de que no era una prestación clientelar, porque era universal y estaba consagrada en ley. Eso permitió que recibieran mensualmente los adultos mayores una pensión. Vamos a poner, hasta donde yo sé, 1,200 pesos mensuales. Esto se había mantenido con Ebrard, se había mantenido con Mancera, porque estaba en ley. Sube AMLO a la presidencia y esta prestación de la pensión universal, y también lo dijo desde campaña, lo decía, que se iba a otorgar y se iba a doblar en todo el territorio nacional. Llega al poder y, oh sorpresa, sí se dobla en muchos lugares se otorga a todo el territorio. Se dobla en muchos lugares que había una prestación que otorgaba el PRI en algunos estados, no sé si el PAN también, y se dobla. Y creo que de manera federal una pensión se dobla, sí. Se otorga cada 2 meses ahora, porque ya no es mensual, es bimestral, 2,400. Pero ¿qué sucede? Él decía que le iba a doblar. Nunca hizo la aclaración de que se iba a doblar, salvo en la Ciudad de México, porque no se hizo, no se llevó a cabo, no se dobló aquí. Se dan 2,400 cada 2 meses, que es la misma cantidad que tenía antes. Eran 1,200 mensuales, ahora son 2,400 mensuales. Debió haber dicho en todo caso, en todas partes, menos en la Ciudad de México. ¿Por qué no puede decirlo? Porque eso es muy grave, es una discriminación que no puede llevarse a cabo. No lo dijo porque no le convenía, lo manejó de otra manera, y aquí en realidad no se dobló, y en los hechos se eliminó una pensión. No se está dando la pensión federal, más bien se está dando la pensión federal, pero se eliminó la de la Ciudad de México. No que no era clientelar, no que estaba consagrada en ley. Cuando le preguntaron a Sheinbaum, oiga, ¿qué pasa? Pues vamos a modificar la ley. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Aquí sí es, creo que AMLO no tiene razón en que se necesita repartir en todo el territorio. No hay mucho dinero, está bien, pues ni modo. Como digo, AMLO no lo va a utilizar para irse de paseo a Europa, para comprarse un Ferrari, para irse en helicóptero a jugar béisbol a Estados Unidos, ni nada por el estilo. No lo va a hacer. No es Peña, no es Calderón. Pero un gobierno de izquierda, una prestación no clientelar que estaba consagrada en ley, no puede quitarla. Y además, un gobierno de izquierda lo que debe hacer es ofrecer una protección ampliada a todos los derechos, y no eliminar ni uno. La gente de la Ciudad de México votó por AMLO en 2006, lo siguió apoyando todo este tiempo,
obtuvo esa prestación, un derecho, le están castigando por haberlo obtenido y se lo quitan. Lo que debería haber sido es mantenido, porque no era una cantidad exacerbada, 2.400 al mes para manteniendo la federal la federal y la Ciudad de México, apenas si es algo para muchas personas que no tienen nada, y más en esta edad tan vulnerable y tan frágil y que no tienen seguridad. Muchos, quizá otros sí, pero muchos no. No es nada. Lamentablemente gente de izquierda que cree que yo lo hago porque estoy en contra de Sheinbaum y quiero a Monreal, o que estoy en otra cuestión política, abrieron cuentas para atacarme y decirme que creo que soy una injusta y que quiero que mantengan a los viejitos. ¿Mantener cómo? 2.400 al mes. ¿Quién mantiene aquí en una ciudad, en la Ciudad de México, que es bastante cara? Y en todas partes, ¿qué? ¿Y por qué la van a castigar a gente que votó, que desde siempre votó por la izquierda? ¿Le están castigando por eso? Lo que, si se mantuviera esto, ¿qué provocaría en los gobiernos tanto de Morena en los otros estados y los pripanistas? Que también se exigiera a los gobernantes que canalizaran sus recursos, no para ellos ni nada, sino que les exigieran que también les dieran una pensión para igualarla como en la Ciudad de México. Es igualar los beneficios, no quitarlos a la mayoría de la población, no quitarle a uno para darle a otros. Eso me parece muy grave, muy triste, sobre todo también, y no solo de AMLO, porque lo manejó así, sino, lo entiendo, tiene atenuantes como señalo, pero no tantas atenuantes en el caso de Claudia Sheinbaum, porque AMLO, cuando estaba en el gobierno del DF y llevó a cabo esa prestación, tenía en contra al gobierno federal, sacó como fuera esos recursos se apretó el cinturón, adelgazó también la burocracia del DF para otorgar esa prestación, y tenía todo en contra. ¿Por qué Sheinbaum no defendió eso? Habría sido muy bueno, prefirió hacer aplicaciones digitales y otras políticas hipsters en lugar de llevar a cabo, defender esto este logro de la izquierda, o arreglar de inmediato el metro, de las escaleras del metro cuando hubo una descompostura. No prefiero a Monreal, ni estoy a favor de ninguno, a mí no me interesa, pero duele que esto haya pasado, y sí me parece algo que ni siquiera tocan los medios de comunicación y los pripanistas, ni tampoco lo consideran, por lo que ya mencioné. Pero para mí es triste que no se pueda, y espero que algún día este país lo que haga es ir aumentando los beneficios sin quitarlos, al contrario, irlos acumulando para el bien de la mayoría de la población, no solo para unos cuantos, y que eso se extienda y que se otorguen prestaciones, pero sin quitar las que ya existen, Ulises. Y aquí, pues sí hay que ver dos fallas graves de Andrés Manuel. Primero, haber falseado información cuando dijo que sí se había doblado. Dijo una verdad a medias, lo cual aquí califica como engaño. Se manipuló información. Se dijo que se había doblado la pensión cuando no se había doblado, lo que significa haber duplicado si se hubiera llevado a cabo el ejercicio del derecho ganado y consagrado en la Constitución aquí en la Ciudad de México. Y segundo tache, el haber permitido, porque yo no creo que no pueda decir nada, ante la tentativa de Sheinbaum, que para mí es una de las mayores fallas de esta gestión. Esa señora es una neoliberal, nunca ha sido una persona verdadera de derecha, nunca ha sido una persona que tenga a los pobres como prioridad. Es una persona arrogante, es una persona prepotente, es una persona malintencionada, y es lo peor que le pudo haber pasado a la Ciudad de México bajo una gestión de izquierda como la de Andrés Manuel. Y yo creo que él, de alguna manera, le está dando anuencia y está evadiendo confrontar los problemas que van totalmente en contra de todo lo que el proyecto de nación que él establece contiene, dice y postula. Entonces, tache para Andrés Manuel haberle quitado un derecho, tache para la gestión, tache para Andrés Manuel por su anuencia, y tache para Claudia Sheinbaum por haber tomado una medida plenamente neoliberal, en la cual el atenuante es que prácticamente van a recibir la misma cantidad de dinero que estaban recibiendo. Aparentemente a los adultos mayores de la Ciudad de México
no se les quitó ningún derecho y ellos lo ven así, pero es bastante grave porque sí se les quitó un derecho, sí se cometió una violación a sus derechos y sí se cometió un abuso al no duplicarles como era debido y como estaba en la ley, no obedecer la ley y no duplicarles la cantidad de dinero que les dan, que no sé si califique como pensión de manera estricta, pero al no duplicarles el apoyo económico, Marta. Entonces, tache para Andrés Manuel en ese rubro. Yo no sé si quieres que le sigamos tomando algún tiempo, pero tampoco podría ser demasiado. Si quieres, igual, no, mira, igual yo lo que creo, y yo lo dejamos que creo, pendiente, ¿no? No, yo creo que nada más, uno más de tu parte que tú lo emitas y ya acabamos. No, es que no me alcanzaría. No, y no tengo uno. ¿No tienes uno? ¿Tienes muchos? No tengo uno, no sería justo tampoco. O sea, ¿no tienes uno, tienes muchos? No tengo muchos, pero no tengo tampoco uno, ni no me alcanzarían, quedaría una labor de análisis incompleta. Yo creo que quedaría pendiente este balance ultracrítico, porque en este momento pues ya nos quedan 4 minutos. Yo a lo que empezaría a decir es principalmente ya para más bien preparar el terreno para la asignatura pendiente que nos tome el otro programa junto con un análisis ya global, ¿no? Un balance ya más global, tanto de lo favorable como de lo desfavorable. Pero bueno, para empezar, pésimas estrategias de comunicación. Se tomaron riesgos que son muy grandes en cuanto a capital político, y la verdad es que ha habido ahí una cierta prepotencia en creer que cierta superioridad moral va a hacer el trabajo ante la opinión pública, de que no pasen por todo ese check-in de la derecha de todas las cosas que se les atribuyen, porque son muy honestos ciertos elementos, aunque sean claves, ciertos elementos de Morena que están en el gabinete, que están en el gobierno, empezando por el mismo presidente, no se van a hacer inmunes cuando hagan algo que parezca autoritario, hagan algo que se preste a manipularlo como corrupto, hagan algo que se preste que se preste a interpretarlo y propagarlo en la opinión pública como amiguismo, como nepotismo, en fin, todas esas cosas, todos esos puntos nodales de la estrategia de propaganda oscura que tiene la derecha, tienen que ser vistos con mucho cuidado, y ha fallado miserablemente el gobierno hasta ahorita, porque les ha dado material. Yo esto lo quiero dejar pendiente porque esa es una de las cosas que he tenido. Han sido muy arrogantes, muy prepotentes, muy egocéntricos, porque creen que solamente basta con la honestidad del presidente para que no prosperen ninguna interpretación negativa ni ninguna manipulación de cosas que están haciendo y que son realmente graves, como esto que tú habías dicho de los despidos, y que sí también da lugar a más críticas. Entonces yo dejaría ahí un pésimo manejo de la comunicación hasta ahorita, con todo, y las mañaneras no son suficientes tampoco, y tan no es suficiente que tú misma acabas de platicar que AMLO, y AMLO lo sabe, ya tuvo que salir de emergencia, más allá de su espacio en la mañana, ya tuvo que salir de emergencia a desmontar toda la avalancha que sabía que se estaba gestando ya y que ya se estaba propagando en redes sociales y en otros medios de comunicación por parte de la derecha, tratando de demonizar otra vez al gobierno, diciendo que esta era una imposición autoritaria y excluyente de los pobres afectados policías, que no dudo que los haya, pero la complejidad no es precisamente lo que los poderes fácticos en este momento quieren llevar con honestidad al análisis, sino solamente la polarización, como ellos tantos acusan, y la demonización visceral y del gobierno basado en los puntos y en los aspectos acríticos de la gente y de las grandes mayorías, es decir, en las taras intelectuales de las personas. Como siempre, la derecha y todos los que se alinean en este momento, incluso los intelectuales, entre comillas, del Sinvestaf y del CONACYT, que también hay que analizar ese punto de todo lo que están haciendo, alineándose con la derecha
en este punto, todos están apelando a la falta de análisis riguroso de las personas, aunque no lo quieran aceptar y aunque lo quieran poner de otra manera. Entonces ahí está, solamente para el inicio. Y pues yo creo que pues ahí podríamos dejarle el día de hoy, ¿no? Así es, Ulises, pues vámonos ya para otro programa que espero que lo hagamos pronto para poder tocar estos temas y que no pase mucho tiempo. Y pues vámonos a música. Me despido de ustedes, gracias a los que nos retuitearon, son varios, se los agradezco muchísimo. Bueno, quizá pueda decir algunos: Geurrutia, Marta Lautze, Lilia AC7, Suzuki, Bernova N, Sony Boys. Ay, pues bueno, hay muchos y me da mucha pena no Blog Mexicano, muchas gracias como siempre, y hay muchos más, pero ya se me pasaron. Bárbara Ramírez también, muchísimas gracias. Una lluvia de café. Gracias a la Nueva República por permitirnos estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Ulises, por compartir este espacio. Y pues nos vemos en el próximo programa, y despide y anuncia la música que vamos a escuchar. ¿Qué, me vas a poner una canción o qué? No, ¿por qué? Por eso, pues sí me vas a poner una canción o no. Te estoy diciendo que anuncies la música, no me escuchas, no estás atenta. Bueno, pero pues ¿cuál? Pues la que tú quieras, pues bueno, vamos a despedirnos con Goo Goo Dolls, esta gran banda norteamericana de mediados de los 90, que sea una combinación muy amable entre grunge y rock pop, muy muy buena banda, todavía vigente hasta el momento, con todo esto de la muerte del rock a manos de su asesino al reggaetón. Todavía andan los Goo Goo Dolls por ahí dando conciertos y con una gran base de fans. Y de su primer disco escuchamos la canción Naked. Ustedes van a ver ahí las raíces del grunge, pero transformadas ya en una fusión bastante agradable. Espero que les guste, una canción pues sí, poderosa, pero también bastante ligera desde el punto de vista armónico, perfecto para que se vayan a dormir, o si no hacen la meme, para que se queden en la Nueva República con contenidos más interesantes. Les agradecemos mucho a todos el que hayan estado con nosotros. Volveremos a vernos pronto, ya lo logramos una vez y lo podemos lograr otra vez, que no pase tanto tiempo entre programa y programa. Muchas gracias a la Nueva República. Muchas gracias y un saludo y un abrazo a nuestros compañeros locutores, a todos aquellos que nos han apoyado en la red social Twitter, a todos nuestros amigos de la Nueva República y a toda la gente que en general nos sigue por internet. Un saludo, un abrazo, cuídense mucho y los dejamos aquí con Goo Goo Dolls y la canción Naked. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises, solo por Radio La Nueva República.